Normas de conducta. Recuerda no consumir alimentos ni bebidas dentro de las estaciones y trenes. Dejar salir antes de entrar. Ceder el puesto a personas con discapacidad, embarazadas, ancianos y niños. Don Gustavo, un gusto saludarlo. Anthony Porras, estamos en vivo a través de Radio Colombia. Le quiero preguntar, ¿cómo visualiza el 11 en cuanto, por ejemplo, cambios de sistema y de nombre propio después de lo que pasó en el primer partido? ¿Qué tan diferente es el equipo que perfila para el juego de mañana? Gracias. Buenas noches para todos. Sí, estuvimos trabajando, analizando, mirando, observando, hablando con los jugadores. De pronto también nosotros recibimos reportes de programas con los que trabajamos, que yo desde que dirigí a Boca trabajo con esos programas de inteligencia artificial que nos dan los rendimientos, no solamente desde el punto de vista físico, sino tácticos, técnicos, y en ese aspecto, más que nada para tratar de tener un diagnóstico donde está parado de pronto hoy Costa Rica. El comparativo, de pronto nosotros veíamos lo que nos pasó también en Ecuador, en la Copa del Mundo. Habíamos jugado contra México, un partido amistoso, tenemos las mediciones de México, tenemos las mediciones de Panamá también, y eso nos ubica en un lugar donde nos demuestra que tenemos mucho trabajo por delante, y ese trabajo por delante obviamente que está vinculado directamente a lo futbolístico, a las formas, a las maneras, a los modos, a tratar de corregir los errores que tuvimos el otro día, que terminaron propiciándose en goles de Panamá, y tratar de reducir el margen de error y tratar de buscar las formas y la estructura que mejor contenga al equipo entre lo que es su equilibrio de defensa, de gestación y de ataque. Y esa es la búsqueda con la que estamos, y probablemente más que nada porque hay jugadores que no terminaron de recuperarse bien, por algunos que también quiero ver, y probablemente pueda haber variantes en ese aspecto. Ya se lo voy a confirmar mañana. Está ansioso. Juan. Profe, por acá, Juan Ulloa para Canal 7 de Costa Rica. Profe, quería preguntarle cómo ha sido el mensaje hacia los jugadores después de esa pérdida tan dolorosa, y cómo tratar de intentar algo que para muchos es prácticamente imposible, que deben meter 3-4 goles aquí, que Panamá no anote. ¿Cuál ha sido ese mensaje? ¿En qué ha podido insistir? Nosotros, insisto, o sea, obviamente los riesgos estaban. Tomar un equipo en esta situación y en este contexto, si uno mira un año para atrás, Panamá estaba por detrás de Costa Rica, y cuando uno miraba el ranking FIFA, Panamá estaba arriba de Costa Rica, y si venía de ganarle 3 partidos de manera consecutiva era porque ya estaba marcando una tendencia. Entonces yo creo que hay cuestiones que se tienen que replantear más allá de la coyuntura propiamente dicha, que es la del partido en sí mismo. Obviamente que teníamos una eliminatoria que era compleja, que era difícil, que obviamente no era el resultado que esperábamos ni mucho menos, pero lo que nosotros tenemos que fijarnos es en lo que hacemos nosotros, y fundamentalmente las cosas que no hicimos bien y las cosas que en definitiva son perfectibles, porque cuando analizamos los planos también nos superaron en el plano físico. Entonces hay cuestiones también que por más que quiera no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Entonces eso, insisto, o sea, si nos quedamos únicamente en la coyuntura del hoy, y obviamente que es todo complejo, pero acá vinimos a tratar de hacer quizás una renovación que necesita Costa Rica, necesita de una generación de jugadores que se está yendo, y una generación de jóvenes muy buenos jugadores que está empezando a jugar. Y cuando preguntaba a los jugadores y analizaba, y hay muy pocas batallas disputadas que tienen estos jugadores. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener constancia, hay que tener claro cuáles son los objetivos, y acá, si nosotros queremos armar un equipo competitivo, tenemos que pasar por todo este tipo de peripecias que nos exige la competencia. Y después son resultados. El fútbol a veces se te da para un lado, se te da para el otro. Obviamente que 3 goles de diferencia contra un equipo como el de Panamá, que está bien afianzado, lo vuelve complejo hacia adelante, pero hubo eliminatorias que se dieron vuelta con resultados más amplios todavía. Y esto es fútbol, y esto hay que jugarlo, y son 90 minutos que para nosotros son muy importantes, y para mí en lo particular son muy importantes. El otro día me hacían preguntas de cómo agarré y todo lo demás. Si yo no hubiese tenido la sensación de vivirlo de adentro, yo hay un montón de respuestas que hoy no las tendría. Y prefiero tenerlas ahora y no tener esa incertidumbre cuando tenga que jugar la eliminatoria.
porque insisto en el concepto. Di el ejemplo de Chile el otro día, con todo el respeto y la admiración que siento por el fútbol de Chile. Chile ganó 2 Copa América de manera consecutiva. Ganó la de Chile y ganó la Copa Centenario en Estados Unidos. Y no pudo estar ni en el Mundial de Rusia, ni en el Mundial de Qatar y en el Mundial de Brasil. Entonces, ¿qué te sirve? ¿Estar en un Mundial o de pronto clasificar una Copa? Para mí, obviamente es clasificar un Mundial y se puede clasificar una Copa también. Pero primero hay que tener un equipo afianzado y competitivo y que tenga una idea de juego. Y eso en 2 entrenamientos no hay entrenador en el mundo que lo pueda conseguir. Profesor, buenas noches. Estefan Muge para Deportes Repretel en Costa Rica. Ya adelantó que evidentemente va a ser cambios, no nos puede decir quiénes, pero usted podría garantizarnos que Kevin Chamorro se mantendrá en la portería pese a recibir 3 goles. Fueron 3 golazos. ¿Qué quiere hacerle? Le decía, Kevin, te la clavaron en un ángulo, ¿qué quiere hacerle? O sea, el problema fue el full que cometimos en el borde del área, un rechazo que dejamos corto, en un tiro libre en un momento cuando nosotros estábamos posicionalmente en campo de Panamá y estábamos jugando por lo menos posicionalmente en el campo de Panamá, cometemos un error, una pelota rápida que se pierde y viene un contragolpe y el gol de Fajardo que se le cambió de palo y le metió la pelota contra el palo. Y el tercer gol hay un error de retroceso defensivo, que yo me quedo en esos errores, en una disputa. Por eso me decían, la verdad que cuando uno veía el entusiasmo de los chicos que le ponían, pero a veces ese entusiasmo nos hizo a lo mejor ir 2 jugadores juntos a presionarlo a Carrajilla y pasar de largo, en lugar de decir, de escalonarse y de pronto cómo retroceder, porque es tan importante achicar los espacios para adelante como para atrás, y en un espacio que lo reducimos mal, que de pronto cuando te agarran en contragolpe con pelota dominada, con espacio hacia adelante, el concepto que se trabaja es una defensa en zona donde lo que tenés que cerrar es el camino más corto del gol, que es por adentro. Y nosotros terminamos haciendo una persecución individual que le dimos la posibilidad de que nos metan un pase entre líneas y que hayan un mano a mano. Entonces, son los errores que, o sea, lo digo porque lo he hablado con los jugadores y lo tratamos de trabajar en el tiempo que podemos, porque las sesiones son muy cortas las que podemos llegar a trabajar. Pero Kevin, la verdad, no le patearon mucho más y ahora las 3 se las pusieron contra los palos y contra eso no hay alternativa. Buenas noches, profesor Gustavo. Mi pregunta es corta. ¿Tiene Costa Rica el material para revertir este 3-0 el día de mañana? Tiene material. Para mí, o sea, a ver, si no hubiese venido acá. O sea, insisto, obviamente que la mirada es el corto plazo. Y acá hablamos desde el resultado. Es muy difícil explicar las cosas desde el resultado. El resultado es contundente y entonces eso no te quita análisis. Entonces podemos hablar de un montón de matices, si se quiere. Para mí, Costa Rica tiene potencialmente la generación de jugadores para formar un muy buen equipo. Pero ahí es donde está la diferencia, donde yo apunto. Yo acabo de recibir hace 2 horas los parámetros que yo quería ver, que me iban a dar un diagnóstico en ese aspecto. Y cuando yo lo comparo, porque una cosa es clasificar una Copa del Mundo, la otra cosa es ir a competir en una Copa del Mundo, como fue Costa Rica en el 2014. Costa Rica fue a competir en una Copa del Mundo. Cuando la distancia es muy grande, se te hace difícil. Y hoy la distancia que yo siento, después de la evaluación que tengo, de Costa Rica con respecto a los equipos Brasil, Argentina, Ecuador mismo, México mismo, de Panamá está por debajo, pero no tan lejos, pero sí hay una diferencia importante. Entonces el tema está en la capacidad que tengamos nosotros de hacer perfectibles esas facetas que nosotros podemos cambiar. Y esto creo que sí, ¿por qué? Porque tiene talento, porque tiene chicos jóvenes, porque tiene juventud, porque tiene dinámica, porque tiene buen pie. Pero hay que acompañarlos y hay que acompañar el proceso, porque muchos errores el otro día lo cometíamos por apresuramientos. Y hay que animarse a jugar, y se lo dije en el entretiempo, muchachos, si ustedes quieren revertir este partido hay que jugar. No le van a ganar a Panamá corriendo, hay que jugar y hay que animarse a jugar. Y la verdad que el segundo tiempo salieron bien, hasta que vino la jugada del tercer gol. Pero digo, hay que insistir en esas cosas. Entonces, es muy difícil porque yo estoy en este lugar y me ponen el resultado. Y contra el resultado es muy difícil discutirlo. Ahora, yo sí creo que Costa Rica tiene la potencialidad de volver a ser lo que era y de mejorarlo también. Pero eso se necesita tiempo, se necesita sumatoria de trabajo, necesita que los jugadores tengan batallas disputadas. Lo decía el otro día, estos 11 jugadores de los 26 que son sub-23 tienen muy pocas batallas disputadas en selección mayor por los puntos. Y a lo mejor estos chicos con 2 años de competencia, estos chicos no tengo duda van a tener un crecimiento notable. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de conseguir.
Ojalá lo podríamos conseguir dando vuelta al resultado y todo lo demás, pero yo lo que quiero es una evolución del equipo. Yo lo que necesito es una evolución del equipo y tener claro cuál es el norte y tener claro que todas las decisiones están orientadas hacia ese camino. Y eso creo que en definitiva es la clave de todo esto. Y si estoy acá es realmente porque creo que es posible. Ahora, eso necesita su tiempo, no hay magia, es una maduración, es ensayo, es prueba, es error, es corrección del error, volver a probar, volver a insistir, ir achicando el margen de error. La intensidad de la presión de Costa Rica el otro día fue muy alta, pero la eficacia de la presión fue muy baja, porque en el concepto más simple, pasábamos de largo cada vez que íbamos a presionar. Y cuando uno va a presionar se tiene que parar delante de la pelota para obligar a dividir. Mire cualquier presión en cualquier equipo del mundo y se da cuenta de eso. Pero nos desbordó el entusiasmo. Y el entusiasmo nos llevaba a desbordarnos en esas cosas y a terminar corriendo más de la cuenta. Si usted ve los análisis de alta intensidad, Costa Rica estuvo por arriba de Panamá. Pero ¿eso qué quiere decir? Que corrió en alta intensidad más que Panamá. No es lo que parece que se mostró en el partido. Pero el problema es que muchas veces terminamos corriendo de atrás, porque nos pasábamos de largo y terminábamos corriendo detrás de la pelota. Y eso necesita una organización, necesita tener una idea más clara y más acabada de las cosas. Entonces, podemos hablar de las cosas que nos parecen, que de pronto nos puede dejar la sensación. Ahora, contra los números es muy difícil discutirlo, y los números son evidentes. Y en ese sentido, yo creo que la comparación de los números con las imágenes, con toda la conjunción de cosas, es lo que nos tiene que dar a nosotros por donde nosotros tenemos que ir. Don Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches, Andrés González de Teletica Radio. Don Gustavo, tras lo que sucedió en el Liceo Ricardo Saprissa, con el 3-0, se ha hablado mucho inclusive de esa misma decisión suya de ir un paso al frente y a pesar de 3 entrenamientos, pocos días en el país, estar ahí en el banquillo. Mi pregunta va alrededor de eso, si para este partido usted recibe algún consejo de gente de fútbol de Costa Rica, inclusive gente que está ahí en el comité ejecutivo que sabe mucho de fútbol, o alguien alrededor... ¿Por qué me lo dice? ¿Ah? ¿Por qué me lo dice? No, porque hay gente que son presidentes de clubes, está don Jafet Soto, está don Joseph, está el presidente del Saprissa. Mi pregunta va, si usted recibe algún consejo de cómo manejar partido como el de mañana, como este tipo de serie, porque inclusive es algo nuevo para usted estar aquí, ¿verdad? El Rommel Fernández va a ser algo nuevo. ¿Recibe algún consejo? ¿Ha pasado algo en los últimos días? ¿Alguien se le ha acercado como para plantar diferentes selecciones nacionales? Con todo respeto le digo, Sí. Soy técnico de fútbol, hace 31 años que dirijo. Dígame un entrenador en el mundo que se haga cargo de un equipo y no dirija un partido. Dígame un entrenador en el mundo que haya hecho eso. Si tiene 2 días, ¿sabe qué? Me ha tocado agarrar equipos a mitad de camino y tener 2 días para trabajar. Y uno se hace cargo, no lo puedo elegir. Cuando hablamos esto, dijeron, no, tiene que dirigir usted. Eso no fue ni se objetó, ni se cuestionó en ningún momento. Ahora, yo con todo respeto, yo puedo escuchar las opiniones de todo el mundo, porque soy una persona muy abierta en ese sentido. Pero si hablamos de fútbol, hablamos de fútbol. Vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar de fútbol con concepto y con sustento. Entonces, la verdad, honestamente, respeto a todo el mundo, pero si tiene que venir un dirigente a mí a decirme algo, digo, estaría muy mal. Estaría muy mal de mi parte. Que eso no quiere decir que no escuche, que no he hablado, que no me han transmitido cuál es la idiosincrasia y todo lo demás. Con esto no quiero ser soberbio ni mucho menos, todo lo contrario, pero me parece que de pronto, qué sé yo, Bielsa llegó a Uruguay y calculo que ningún dirigente le debe haber dicho nada, o cuando llegó a cualquier parte del mundo. Cada entrenador tiene su... O sea, a ver, usted no tiene idea de la cantidad de partidos que yo me vi. No tiene idea de la cantidad de jugadores, de la cantidad de análisis que yo hice de jugadores individualmente para ver. Yo tuve 11 días desde que llegué al país, pero yo le aseguro que miré todo. Y miré todos los partidos. Y miré todas las cuestiones.
y analicé cosas con entrenadores que jugaron, que dirigieron CONCACAF, que estuvieron en este tipo de competencias, porque el fútbol es uno solo. El fútbol es uno solo. Obviamente que tiene sus costados, tiene sus matices, puede decir esto es así o esto es así, pero hay cosas que no tienen discusión, Y hay situaciones que a esta altura en el fútbol no se discuten. Y bueno, punto. Y yo veo que todavía acá hasta cuestionaron el cuerpo técnico mío. Antes de que yo empiece, me cuestionaron la cantidad de gente que yo tenía en el cuerpo técnico. Eso no se discute. Si usted me dice, mire, usted va a cobrar 10 pesos y se trae 3 más, va a cobrar 13, entonces es una cuestión económica. Pero hoy discutir un cuerpo técnico no se discute ya. Esas situaciones no se discuten. Y yo entiendo que cada lugar tiene su idiosincrasia, lo entiendo. Esto, lo otro, estoy en la cancha, hablo con jugadores, hablo con gente de fútbol, hablo con gente que jugó, que participó, que fue parte de esto, porque yo digo que en definitiva acá lo que necesitamos es un aprendizaje rápido. Pero las decisiones que tengo que tomar las tomo yo con mi cuerpo técnico, donde analizamos todo. Le aseguro que analizamos todo, absolutamente todo. La colega de RSP o la colega... Sí. Buenas noches, profe. Quería hablar un poco sobre lo que generó para ustedes, obviamente el resultado sí en el entorno, pero en los jugadores principalmente. O sea, cómo levantar a un equipo de un golpe con una goleada 3-0 en casa y más con todo el ambiente que se prestaba, y para venir luego a visitar a un rival que se ha hecho muy fuerte en casa y que la localía ha tenido muy buenos números últimamente. Está perfecto hablando, pero insisto, nosotros hablamos de nosotros y honestamente hablé con los jugadores, que yo eso no lo hago nunca. Hablé con los jugadores apenas terminado el partido. Me encerré con ellos y le hablé y le dije lo que sentía, más que nada porque sentía el dolor, o sea, veía en sus gestos, en sus caras, el dolor de lo que había sido por la expectativa que tenían, por las ganas que tenían y todo lo demás. Pero para construir para adelante. Yo la sensación que tengo es que el partido de mañana es como que es terminante para todos. Sí, puede ser que por ahí quedemos eliminados, que sea muy difícil, esto, lo otro, puede ser que no. Que nosotros pasemos no va a querer decir nada. Y que quedamos eliminados, obviamente, sí, pero de última hay otra chance más adelante y acá las eliminatorias empiezan en junio. Porque honestamente me hubiesen buscado en septiembre o en agosto. Ojalá hubiese tenido la chance yo de ir a la gira para dirigir los partidos que se ganó contra Arabia Saudita y que se perdió también por goleada contra Emiratos Árabes. Entonces, si uno mira para atrás, uno ve que Costa Rica está inmersa en una zona que tiene que salir. Si analiza de acá para atrás, va a ver que Costa Rica consiguió el 33% de los puntos que disputó en todo, y estoy hablando desde antes del Mundial para acá. Y es un índice muy bajo. Entonces, si no revertimos eso, va a ser más de lo mismo. Y ahí es donde hay que trabajar. Obviamente que está la coyuntura de un resultado y a nadie le gusta perder. A mí no me gusta perder. Honestamente no me gusta perder, ni un entrenamiento me gusta perder. Y calcule si estaban mal los jugadores, cómo estaba yo. Que era el debut muy mío, con toda la expectativa y con todo lo que tenía. Pero yo sé detrás de lo que estoy. Sé lo que tengo que hacer. Sé de lo que debemos hacer para terminar de construir lo que nosotros queremos construir. Ahora, hay un montón de cuestiones que las tenemos que replantear para adentro. Las tenemos que replantear nosotros. Y cuando digo nosotros, no hablo únicamente de lo futbolístico. Recién estaba hablando y me estaban explicando la logística que están haciendo. La verdad, la logística que hizo para este viaje a Costa Rica fue excelente. ¿Y eso por qué? Porque hicieron las cosas como se hace en el primer nivel. Y digo, y eso es lo que hay que hacer. Si uno quiere estar en ese nivel, hay que nivelarse para arriba. Y a veces eso es pasar por dolor, pasar por un dolor de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros
estamos atravesando en este momento. Entonces yo siento que me han empujado a este lugar y como que es todo terminante. Y yo le digo, lamentablemente no, lamentablemente no. Yo tengo claro que para construir esto se necesita tiempo. Y el tiempo lo voy a tener hasta que los dirigentes quieran. Si los dirigentes me quieren echar mañana, me echarán mañana. ¿Cuál es la historia? No hay historia en este. El fútbol es así. Ahora, si no hay posibilidad de desarrollar un proyecto de trabajo y el único proyecto de trabajo es ganar de cualquier manera, miren para atrás, miren por el espejito retrovisor y vean dónde están parados. Vean dónde están parados y vean dónde quieren estar. Y vean que de pronto en un momento hay cosas que se están perdiendo y que hay que volver a recuperarlas. Y que de pronto hoy Panamá lo pasó en el ranking FIFA, pero ya se le acercan otros equipos. Entonces hay que cambiar las cosas. Si no, lamentablemente, vamos a una situación muy difícil. Y yo vine acá a tratar de ayudar a esa tendencia. Y tengo claro cómo creo que hay que caminar esto y cómo debe caminar esto. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Porque he pasado... Me he cansado de formar equipos, me he cansado de armar grupos, de armar planteles, de armar estrategias. He probado todos los sistemas a lo largo de mi vida, todos los sistemas. Y si nos ponemos a discutir de fútbol, discutamos de fútbol, no tengo ningún problema, discutamos de fútbol. Pero con sustento, con sustento. Vamos a hablar de cosas con sustento, no tengo ningún problema. O sea, yo digo, la libertad que yo tengo es creer en mis convicciones y defenderlas, y de la misma manera, hasta que me demuestren lo contrario, las cambio. Porque si uno me demuestra que las cosas se pueden hacer mejor, obviamente que las cambio. Ahora, cada cosa que yo hago, se la consulto a los jugadores. Si están seguros, si están convencidos, qué duda tienen, si pueden jugar en esto, pueden hacer esto, qué quieren hacer, cómo quieren hacerlo. O sea, los jugadores me dijeron que quieren ser protagonistas, que quieren jugar de igual a igual en cualquier cancha. Entonces... digo, si queremos y que queremos jugar y no correr. Entonces, para eso hay que nivelarse para arriba. Y hoy por hoy, cuando yo digo nivelarme para arriba, ahí donde yo los comparo, y si quieren un día que no sea conferencia de prensa, los invito, venimos y vamos a hablar de fútbol y les muestro todo. Y les muestro todo. Y les muestro dónde estamos nosotros parados y qué es competir en el primer nivel. ¿Cuál es, a qué nivel hay que llegar cuando uno quiere competir al primer nivel? Y ahí donde uno va a ver la distancia que hay. Ahora, ¿esa distancia es imposible? No, para mí no es imposible. Ahora es una consecuencia de construcción que hay que hacerla. Y para mí eso requiere una cuestión permanente de afianzamiento, de prueba, de error. Ojalá podamos tener un partido amistoso en enero, ojalá lo pueda volver a tener, ojalá pueda tener un microciclo para poder trabajar, ojalá pueda corregir sobre detalles para que esa distancia pueda hacerse lo más corta posible. Ahora, si todo lo vamos a centrar únicamente en el resultado, me dejan en el lugar si no, ¿para qué tendría que haber agarrado? No, me banco el resultado que sea. Y me banco la derrota porque voy a ser el responsable de todo esto. Como le dije a los jugadores, quédense tranquilos, acá tienen un responsable. Y nada más y punto. Entonces, yo lo que creo es que si uno quiere resolver un problema, lo primero que tiene que hacer es asumir que tiene un problema. Y a mí me parece que el fútbol de Costa Rica hoy, y no hablo del fútbol local, sino del fútbol de selección, tiene un problema. Y si no asumimos que tenemos un problema, vamos a vivir engañándonos. Y a veces el resultado es engañoso. Porque puede ser que tengas un resultado bueno y ese lo conseguiste por determinadas circunstancias. Cuando no hay un rendimiento atrás que sustente el resultado, es el vuelo de la perdiz, como decimos nosotros. Vuela así, pum, y se cae. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de ver es que hay cosas que necesariamente tienen que ser mejores. Y para eso, yo entiendo que ustedes miran el corto plazo. Yo tengo que mirar el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Don Gustavo, ¿cómo le va? Pues Alberto Montenegro de Tigo Sports. En las últimas 5 clasificaciones a Copas del Mundo, Costa Rica tuvo un patrón similar. Empezó con línea de 4 y en todos los mundiales y prácticamente en el cierre de la eliminatoria termina jugando con 3 centrales. ¿Qué opina Gustavo Alfaro de los 3 centrales y si para usted es una opción mañana o en el resto del proceso? Es una opción muy válida para mí, pero depende de los jugadores que puedas tener. Insisto, me pasó en Ecuador. En Ecuador jugué con línea de 3 o línea de 5, depende cómo quieras llamarla. El primer partido jugamos con línea de 4, o sea, Qatar nos jugó con una línea de 5, un 5-3-2.
Nosotros le jugamos con un 4-2-3-1, lo ganamos muy claro el partido. Después yo veía teníamos que jugar con Países Bajos jugaba con línea de 5, y ahí yo veía que si no le empatábamos el sistema era muy difícil. Y jugamos con línea de 5 y el partido lo empatamos 1-1, lo tenemos que haber ganado. Entonces, y después jugué contra Senegal con un 4-3-3. ¿Qué quiero decir? Pasé por todos los sistemas. El tema es, ¿cómo son los centrales de Costa Rica? ¿Cómo es la estructura defensiva de Costa Rica? ¿A dónde puede defender Costa Rica? ¿De qué manera puede defender Costa Rica? Y en función de eso, en función de las capacidades, decidís. Yo, por ejemplo, en Ecuador tenía defensores muy rápidos. Y eso me permitía a mí tener tranquilamente una línea de 4 que juegue en la mitad de la cancha. Ahora, era un biotipo muy especial en ese sentido. Y ahí es donde tenés que jugar de determinada manera cómo te sentís cómodo. Pero puede ser que vos decís, listo, armamos una línea de 5 porque de esa manera cubrimos mejor los espacios, defendemos mejor. Ahora, el tema es que después no pierdas en ofensiva, porque después también tenés que llegar al área de enfrente. O decir, no, directamente me meto atrás y apuesto a jugar de contragolpe y apuesto a recuperar una pelota y tener una salida rápida. Entonces el tema está en que siempre para defender seas uno más y que siempre para atacar puedas sumar gente en ataque. Porque vos podés tener 5, pero si después atacás con uno es muy difícil que puedas llegar al área de frente. Entonces tenés que tener no solamente los 3 defensores que conforman esa línea de 3, sino los que juegan por afuera, que tienen que tener una condición muy particular, porque tienen que jugar en una cancha de 100 metros, cuando jugando con un extremo adelante se reparte la cancha. Entonces ahí es donde tenés que conformarlo el todo, porque si no es como que mirás una sola parte. ¿Cuál es la que miro? ¿La parte llena o la parte vacía? Entonces, listo, yo hago más sólido esto, pero después termino teniendo carencias ofensivas. Ahora, el otro día sí, fuimos un ni, porque no fuimos ni ofensivos ni defensivos. Entonces, yo digo, si nosotros tenemos que empezar a reconstruir este equipo, necesitamos solidez defensiva. Necesitamos encontrar solidez defensiva, porque los equipos se arman de atrás para adelante. En la medida que vos te sientas sólido defensivamente, es como vos sentís después la libertad como para poder soltarte para adelante. Y creo que en definitiva lo que hay que tratar es de encontrar un equipo que sea sólido, un equipo que sea en algún punto concreto en la manera de defender, sin que eso signifique resignar tu ambición ofensiva. Porque si no es decir, aguanto y algún contragolpe en alguna pelota aislada. Y creo que en definitiva eso es algo que estamos en la búsqueda, de ver de qué manera podemos encontrar esa solidez defensiva que no juegue en contra de las posibilidades ofensivas del equipo. ¿Por qué? Pues si usted mira, hoy Costa Rica la más cantidad de variantes y riqueza que tiene, la tiene por las bandas. La tienen en los extremos. Los extremos tienen muy buenos extremos Costa Rica. Y de pronto jugar con un línea de 5 es resignar los extremos. O si no, tiene que jugar con extremo y jugar con un solo punta. Y para eso tiene que ser un punta muy particular el que tenga que jugar. Que tampoco tenemos un biotipo de punta central de una determinada manera. Entonces estamos en esa búsqueda. ¿De qué manera podemos conseguir eso sin resignar lo otro? Y ahí en ese camino estamos. Yacine. Mucho gusto saludarlo, profe. Evidentemente en las palabras que usted nos dice hay que tener paciencia, porque Panamá lo tuvo. De hecho, no fue al mundial anterior. ¿Y qué hizo? Y le dio continuidad al proceso. ¿Y hoy cómo está? Y hoy es mejor que nosotros. Ahora, lo que pasó en la cancha es evidente que es la realidad. Ellos están pues, el año adelante porque tienen un proceso superior. Usted nos llama entonces a la paciencia. ¿Vamos a tener que seguir perdiendo entonces? No. Entonces no. Voy concreto con la pregunta. Entonces, ¿qué debemos esperar en este proceso hacia que usted logre amalgamar mejor el equipo, encuentre respuestas? ¿Haya de repente algún tema de conveniencia de que conviene más trabajar así o trabajar así? ¿Y qué significa eso? O sea, ¿cuánta paciencia y qué tan lejos estamos de la posibilidad entonces de mejorar y llegar a lo que usted quiere? Yo creo que para mejorar el límite es enorme. La capacidad de mejora es enorme. En ese sentido es así. Que uno pida paciencia no quiere decir que aguante que el equipo pierda. No, la verdad. O sea, nosotros mañana venimos a ganar el partido. Y tenemos toda la convicción de que lo podemos ganar el partido. Para eso tenemos que mejorar.
Y yo quiero ver una evolución del equipo, necesito ver una evolución y deseo ver una evolución. Ahora, si usted cree que los problemas de Costa Rica yo lo voy a solucionar en 2 partidos, yo le digo, puede ser que a lo mejor exista lo que exista y pases adelante. Ahora, yo lo que entiendo que tenés que hacer algo que sea sostenible en el tiempo. Y hoy por hoy, lamentablemente, hay cosas que Costa Rica no las tiene. Y hay un montón de jugadores que son muy buenos, de sub-23 para abajo, que son muy buenos, que necesitan batallas, que necesitan disputar partidos, que necesitan crecer, que necesitan sumar experiencia, hasta que encuentren su equilibrio. Porque hoy los jugadores también cargan con un exceso de mochila, si se quiere, porque las tensiones que tienen son propios del exceso de responsabilidad que tienen, y hay que quitarle responsabilidad, y yo tengo que quitarle responsabilidad. Ahí es donde yo veo que estamos, da la sensación que estamos en ámbitos diferentes, como que estamos en lugares diferentes, y que acá es como, hay una exigencia cortoplacista. Está bien, es válido, yo lo entiendo. Yo no voy a cambiar. A mí no me va a hacer cambiar una crítica, a mí no me va a hacer cambiar un cuestionamiento. Mi único trabajo es convencer a los jugadores. Mi único trabajo es convencer a los jugadores de lo que estamos haciendo. Y después es saber que con trabajo, con paciencia y con maduración las cosas se consiguen. Después tienen todo el derecho del mundo, me parece perfecto las críticas, los cuestionamientos, tienen todo el derecho del mundo. Pero yo entiendo lo que debo hacer y cómo debo hacerlo. Y la verdad, en ese sentido estoy muy tranquilo, porque las cosas que me están tocando pasar acá ya las he pasado en otro momento, he transitado, he estado en otro lugar. En este lugar he estado, en la selección de Ecuador sí, por ahí me tocó agarrar con 20 días antes. Y ahí, bajo ningún punto de vista se puede llegar a sugerir que un secretario técnico pueda dirigir un equipo. Pues secretario técnico es secretario técnico, el técnico es técnico. Y me tocó agarrar un equipo que tenía que jugar contra la selección argentina de visitante, y contra Uruguay, y contra Colombia, y contra Bolivia, La Paz, y se agarró, punto. Y las cosas se fueron dando, y después el equipo se conformó, y con la misma idea, de jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier cancha. Y eso Ecuador lo consiguió, ¿o no jugaron contra Ecuador un partido amistoso hace poquito? ¿Y cómo le fue? Y esos jugadores ya tienen adquirido que juegan de igual a igual en cualquier cancha. Y eran chicos que tenían 18 años y tenían 5 partidos en primera. Entonces, esos chicos la tomaron y la hicieron. Y hoy viven esa realidad y tienen una selección para 10 años. ¿Y por qué no se puede hacer eso en Costa Rica? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Dónde está escrito que no se puede hacer? Entonces, ahora hay que trabajar, hay que estudiar, hay que mirar, hay que investigar, hay que trabajar. No conozco otro método. Bien, necesitamos terminar aquí, ya nos excedimos bastante del tiempo. Sé que... Una más. Listo, una es más. un colega de Panamá que quería hacer. Gracias, profesor. Alex Venegas, de Acción Centroamérica. Hablamos, todo parece indicar que usted tiene la parte futbolística ya lista en el plan. Es la parte de motivación y anímica en la cual se tiene que trabajar, sabiendo que el fútbol de Costa Rica es uno de los mejores en Centroamérica. ¿Es la parte anímica y emocional en la que usted más tiene que trabajar hoy por hoy? Sí, yo creo que Costa Rica es un país muy rico en ese aspecto. Tiene una riqueza técnica, la jerarquía y la calidad de los jugadores. Creo que es muy potable. Por eso siempre fue y estuvo entre los mejores. Pero yo le decía a los jugadores y miraba la camiseta y le digo, ¿cuántas estrellas tiene el escudo? Entonces, una cosa es tener buenas capacidades y otra cosa es ponerla en un título. Y de pronto ese tal vez sea el final del camino, pero esa tiene que ser la búsqueda. Entonces, talentos siempre va a tener Costa Rica, siempre van a surgir talentos. El tema es
encontrar una estructura que contenga esos talentos y que potencie esos talentos. Y creo que, en definitiva, un poco esa es la búsqueda. Pero también, a veces cuando uno se pone en un determinado lugar, porque digo, cuando la vara se lleva arriba, uno después tiene que estar a la altura de la vara. Y ahí no hay peros. Entonces, a veces es mucho más sencillo quedarse en la medianía de la mediocridad para no exponerse a las críticas o aspirar a estar arriba. Yo le digo siempre a los jugadores, muchachos, a mí tírenme presión. Yo quiero presión. La presión es un privilegio. Si no, ¿para qué estamos donde estamos? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Sino para decir, queremos tener éxito. Ahora, sabemos que es difícil, sabemos que va a costar, sabemos que hay un montón de barreras que vencer, sabemos que hay un montón de trampas disfrazadas de que dicen que no podrás, que no vas a poder conseguir esto, que esto no lo vas a poder hacer. Cuando uno llega a un punto que ya estás dispuesto a arriesgarlo todo, sin que te signifique el hecho de saber que podés perder, es ahí cuando recién estás preparado para poder conquistar, cuando abandonás tu zona de confort. Y hoy los chicos están en una situación que necesitan confianza. Necesitan generar un ámbito de confianza, porque vos lo ves cuando entrenan, con la dedicación que entrenan, cómo se comportan en grupo, cómo se comportan puertas adentro, la manera de relacionarse que tienen entre ellos. Vos lo veías a Calvo el otro día, que no había jugado, cómo alentaba a los compañeros y cómo hablaba. O cómo de pronto, por ahí les puedo adelantar, Tejeda no va a jugar mañana. Y cómo le hablaba a los muchachos que van a jugar de las cosas que tienen que tener. Para eso, esos chicos tienen grandeza. Entonces esos chicos son ejemplos a imitar. Entonces muchas cosas nosotros las vivimos para adentro, que por ahí ustedes no tienen acceso. Ahora, si nosotros podemos conseguir, ¿por qué la presencia de los jugadores? Que de pronto uno puede decir, bueno, determinados jugadores a lo mejor no llegan eventualmente si se llega a jugar un mundial. Pero necesitamos que estén presentes en la formación. Necesitamos que estén presentes en que estos chicos jóvenes vayan adquiriendo esa confianza y se vayan sacando esa mochila de la responsabilidad que tienen que tener. Y yo digo que esa es nuestra batalla, esa es nuestra lucha. Alivianar la mochila de estos chicos. Porque cuando uno ve la frescura que tienen estos chicos, es extraordinaria. Ahora después, obviamente, jugar por los puntos es mucho más complejo, es mucho más difícil. Y es generar una mentalidad competitiva. Y eso requiere su aprendizaje también. Y estos chicos están aprendiendo a competir. Porque una cosa es jugar en un sub y otra cosa es representar a un país. Cuando jugás en el contexto de un país y en el contexto de un continente, con la responsabilidad de la historia que te pone el pie arriba también. Entonces yo digo que, insisto, por eso le decía, critíquenme a mí, tengo el cuero curtido, no tengo problemas. Yo quiero proteger a los jugadores. Pues yo sé que si nosotros podemos conseguir blindar a los jugadores y los jugadores se sacan esa mochila de encima, ahí donde no tiene idea de lo que puede llegar a conseguir Costa Rica. Ojalá tengamos el tiempo, que nos den el tiempo, no tienen idea de lo que puede llegar a conseguir Costa Rica. ¿Listo, profe? Gracias. Si quieren uno más, yo no tengo problema. Keish. Buenas noches, profesor. Usted había dicho en conferencia de prensa antes que le iba a hacer una consulta a los Perdón, sí, ahí está. Usted había dicho anteriormente en una conferencia que le iba a hacer la consulta a los jugadores cómo se sentían más cómodos para jugar. ¿Cuál era la idea? Si querían ir al campo rival a jugar de la misma manera que el local. De la misma manera, podríamos interpretar que se puede utilizar el mismo sistema, se podría volver a utilizar eso que presentó en el partido de local, o ha tenido comunicación con los mismos jugadores. No, hemos hablado, sí, obviamente, hablamos antes, durante, después, todo momento hablamos. Y hablamos fundamentalmente de los errores que cometimos. Y hablamos pues de pronto, queríamos jugar en campo contrario, intentamos jugar en campo contrario, pero al hacer malas las presiones, Panamá nos hacía ancha la cancha, en la línea de 5 que armaban, con los dos internos, más el arquero, y tenían siempre una triangulación que a nosotros nos hacía que no le podamos cortar todas las líneas de pase. Más que nada cuando a los 4 minutos ya estás perdiendo un partido y tenés la obligación de darlo vuelta. Porque de pronto, si fuese al revés y tenés que salir y venís a buscar,
lo esperás en un determinado lugar y es mucho más, jugás con muchos espacios más reducidos en ese sentido. Pero yo digo, el tema es que las presiones están más allá del sistema. O sea, si vos presionás o si vos querés jugar en campo contrario, eso está indistinto del sistema que vos emplees. Porque eso es una actitud que vos querés tener. Yo quiero jugar en campo contrario. Para eso hay que sostenerlo. Y de pronto hay que tener la capacidad de sostener la pelota, hay que tener la capacidad de animarse a jugar. Y de pronto habíamos trabajado en salidas, en no dividir la pelota, y desde la primera pelota la empezamos a dividir. Y entonces digo, no, y cuando de pronto después miramos las filmaciones, las opciones para jugar estaban. El tema es que por ahí no tomamos buenas decisiones o no las terminamos aprovechando, porque de pronto cuando venían a presionar alto, los espacios los tenías en el sector opuesto, pero nos costó encontrar, darnos cuenta de esas cosas. Entonces fueron un montón de cuestiones. Entonces ahí es donde digo, si no tenemos la capacidad de sostener la pelota y ante la presión la dividimos y la perdemos rápido, es muy difícil querer instalarte en el campo contrario. Lo sumo vas a poder contragolpear. Y ahí es donde tenés que tener más capacidad de decir, vamos a tener la pelota. Y si tenemos que tocar para atrás, porque hay que asegurarla, yo prefiero tocar para atrás a evitar dividir una pelota que sea una pelota dividida donde nosotros sabíamos que de 12 saques de arco que hicimos, uno peinamos para atrás, los 11 los perdimos. Entonces, digo, hay que intentar buscar otra alternativa. Y si había que dividir, teníamos que dividir, sabíamos dónde teníamos que dividir. Y esas son cosas que de pronto las tenemos que corregir, las tenemos que entender. Y es una construcción, es una construcción. Y por eso para mí, eso va más allá del sistema. Eso es la actitud que en definitiva tenés que tener. Y la actitud, como digo, no es correr y meter. La actitud es la convicción, la seguridad, que decir, bueno, con esto yo puedo imponerme. Pero ahí es donde nosotros tenemos que buscar de qué manera lo podemos hacer mejor. Ugalde terminó extenuado. Y terminó extenuado por la cantidad de defensores que corrió. Entonces, ahora, si nosotros hubiésemos tenido más la pelota, yo le mostraba a los jugadores, tuvimos un montón de jugadas a espaldas de los volantes de Panamá, que no se terminaron bien, que nos faltó el pase final. Pero hubo un montón de jugadas que nosotros llegábamos con pelota dominada hasta 3/4 y no podíamos terminar. En el sentido, Panamá fue mucho más práctico, cada vez que llegó terminó. Y terminó algunas con remate, otras con jugadas de gol. Entonces el hecho de saber terminar jugadas también es clave, es cómo terminar las jugadas. Y ahí es donde nosotros también tenemos en el debe ese tipo de cosas. Ahora, la cantidad, metimos un montón de pelota a espalda de los volantes de Panamá, que después no se terminaron en el pase final, en la asistencia final, para poner un jugador de cara al arco, para poner un jugador en posición de remate, para poner un jugador en posición de desborde. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a crecer en ese sentido también, porque no es que fue todo malo. Hubo algunas cosas que las vimos, las cortamos y las mostramos. Y las tenemos que terminar de mostrar. Entonces yo digo, me tengo que apoyar en eso y tengo que corregir esto otro. Eso es lo que entiendo que es el modo de construcción. Y ya para irnos a cenar, Diego Bando, y creo que ahí podemos terminar. Diego. Por acá, profesor, buenas noches, Diego Bando de Multimedios Canal 8, Costa Rica. Antes de que usted fuera presentado como técnico de la selección, se había anunciado que Claudio iba a dirigir los partidos contra Panamá. Cuando usted toma el cargo, pues automáticamente se sabe que usted va a dirigir. Mi pregunta es, ¿cuánto le ayudó Vivas para estos partidos? Mucho. ¿Cuánto le sigue ayudando? Porque mucho. Incluso lo esperábamos como en el banquillo. No se puede, no es serio eso. No es serio, no es serio. En el palco, pero ¿cuánto se ha acuerpado en él y cuánto lo ha aconsejado desde que llegó hasta hoy? Todos los días hablo con Claudio de fútbol, todos los días. Vamos a ver todos los partidos, hablamos de fútbol permanentemente. Estuvimos mirando España hoy, hablamos de fútbol permanentemente. O sea, porque somos hombres de fútbol. Ahora, él entiende su lugar y yo entiendo mi lugar también. Y dígame, insisto, deme un ejemplo en el mundo competitivo donde un secretario técnico se sienta a dirigir un equipo y el técnico está así mirando. No existe eso, no existe. Porque el secretario técnico es secretario técnico y el técnico es el técnico. Y a mí, Claudio me ayudó y me ayuda mucho
me dio cortes individuales de 75 jugadores que estaban siendo analizados. Me dio todo el trabajo, toda la planificación, todo lo que habían hecho, todo. Lo observamos, lo vimos, lo analizamos, lo consultamos, intercambiamos, porque de pronto él había tenido la posibilidad en los 2 partidos anteriores de haber en la gira de septiembre, de haber convivido con los jugadores. Y una cosa es lo que uno puede observar desde afuera y otra cosa es en el trato de adentro. Y él me dijo, te vas a encontrar con esto, cómo es la conducta de cada uno, lo agarras por acá. Entonces en ese sentido fue y es permanente. Pero, insisto, el escenario que ustedes plantean no existe en ninguna parte del mundo. No existe en ninguna parte del mundo. Y cuando de pronto, ¿saben por qué yo llegué el sábado para el Clásico? Porque yo quise llegar el sábado para el Clásico. Si no, tenía que llegar el miércoles siguiente. Y yo no quería perder más tiempo. Y cuando se preguntó cómo va a ser, no hay duda que los partidos los tiene que dirigir Alfaro, porque están esperando que lo dirija Alfaro. ¿De qué estamos hablando? Y aparte que yo no lo hubiese aceptado de otra manera. ¿Se entiende? Entonces, yo entiendo todas las coyunturas, todo esto, porque sé que esto también lo plantearon antes, pero cuando te dan una responsabilidad, te dan la responsabilidad de venir a la conferencia de prensa. Y a lo mejor es la primera conferencia que venís a participar. Y tenés la responsabilidad de representar a tu medio. Vos decís, yo quiero preguntar, porque me corresponde, porque soy periodista. No, por las dudas hacé la pregunta a vos, a ver si yo me equivoco. Desde que te dan un cargo, asumí la responsabilidad. Y después te van a juzgar y te van a evaluar en función a las acciones que tenés. Y eso es lo que nos toca a cada uno. Ahora, los injertos no, las cosas raras no, las cosas traídas de los pelos no existen, muchachos. No existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Entonces, yo entiendo todo esto. Ahora, sí, Claudio me ayudó y me ayuda muchísimo. Porque hace mucho tiempo que está acá y porque un montón de cosas me las va contando. Entonces, para mí, con todo respeto, Claudio es técnico también. Ha sido técnico y sabe por las cosas que pasa un técnico. Ustedes me pueden poner al mejor dirigente del mundo y estuve 8 años con Grondona, vicepresidente de FIFA, 33 años presidente de la AFA. ¿Ustedes se creen que alguna vez me habló de fútbol a mí? ¿Ustedes se creen que alguna vez, y yo dirigía Arsenal, que era el equipo que él fundó, ¿ustedes se creen que alguna vez él osó decirle algo a algún técnico de la selección argentina, de algún cuestionamiento de algo? Porque él es dirigente. Y él decía, yo soy dirigente y mi función es esta. Después, al final del camino, evaluaré si lo que vi me convenció y en función de eso renovaré el contrato o no renovaré el contrato. Pero no hay un dirigente o no hay, con todo respeto, un periodista que pueda saber o pueda sentir las cosas que nosotros sentimos de este lado. No hay manera, salvo que hayan sido técnicos, hayan estado profesionalmente trabajando de la misma manera que yo no puedo saber la de ustedes. O sea, yo he trabajado 12 años en los medios. Si me decís andá a hacer un reportaje, no tengo idea. No tengo idea para dónde agarrar. No sé qué preguntar. ¿Sabes por qué? Pues yo digo que el periodista, o sea, muchas veces, y esto lo he hablado con muchos periodistas porque uno quiere aprender, y periodistas muy importantes, y los periodistas más grandes te dicen, lamentablemente hoy no se escucha, porque lo único que nos preocupa es lo que yo pregunto, o a ver de qué manera yo puedo generar una controversia, o ver de qué manera yo genero una polémica que lo que termina vendiendo es la polémica. Ahora, los que saben entrevistar te dicen, hay que escuchar lo que el entrevistador te está contestando, porque a lo mejor te abrió una puerta que vos no la estabas esperando, y donde te abrió una puerta, indagá, y andá hasta el final. Entonces, si yo tuviese que hacer un reportaje, no estoy preparado para hacer un reportaje, no lo sé hacer. Yo puedo hablar de fútbol. Entonces, yo fui analista de fútbol,
mirando lo que estaba ahí. Ahora después, yo escuchaba cómo manejaban los tiempos, cómo hacían las cosas, cómo generaban, cómo trabajaban en equipo y un montón de cosas que era otro mundo para mí. Era otro mundo. Entonces yo lo miraba, pero era otro mundo para mí. Entonces, yo entiendo esto. Y he hablado con dirigentes. Pero es muy difícil que un dirigente te diga esto, porque en el fútbol hay verdades de perogrullos. ¿Cuántas veces decimos, no, claro, pero tendría que haber entrado este y este? Siempre cuando un equipo pierde, los que no entraron son los mejores. Ahora, después cuando juegan y se vuelve a perder o no salen las cosas, no, ya está. Entonces, digo que a veces, tenemos que resistir el archivo. Lo importante es resistir el archivo. Si resistimos el archivo, entonces somos consecuentes con lo que decimos. Y ahí es donde, por eso digo de que me permito, o sea, yo respeto todas las opiniones, porque si no sería un soberbio. Si yo no respetaría las opiniones, por más que sean distintas a las que yo pienso, no tendría la capacidad de poder estar dialogando acá. Y no tengo problema en ese aspecto de dialogar hasta, si quieren nos quedamos hasta las 12 de la noche, no tengo problema de estar hablando de esto. De la misma manera me permito disentir. Y de la misma manera ustedes tienen todo el derecho a disentir conmigo, pero también tienen que respetar mi opinión, porque es mi opinión. Y mi verdad no es nada más que mi verdad. Se termina acá, a donde están los micrófonos. Hasta acá termina mi verdad. Y hasta que me hagan entender que yo estoy equivocado, y lo acepto, y no tengo ningún problema en reconocer que estoy equivocado si es así. Pero cada uno en su función. Y por eso digo, la verdad, la logística que hizo Costa Rica fue excelente. Como la hacen las selecciones de primer nivel. Nosotros hoy demoramos 1 minuto y medio para pasar de migraciones de Panamá. La verdad, la gente de Panamá, me saco el sombrero, maravillosa también. Toda la logística cuando llegamos al aeropuerto, cómo estaba todo controlado, todo. Y de pronto eso me pasaba a mí cuando yo estaba en Boca. En Boca no teníamos contacto con la gente. Y esa logística la tiene la selección argentina y nos costó mucho, porque yo le decía, en la selección de Ecuador yo tuve que pagarle el desayuno a los jugadores. Porque por ahí estábamos ahí, hoy estaba todo controlado. Entonces la logística que tuvo la dirigencia de Costa Rica fue de primer nivel. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Están trabajando como tienen que trabajar. Ahora, yo no le puedo decir a ellos cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, cada uno en su rol, cada uno desempeñando lo que tiene que desempeñar. Porque si no, no respetamos las funciones. Y ustedes calculen que si yo le diría no, le preguntaría a un presidente de un club, che, ¿cómo tengo que formar el equipo? ¿Tengo que jugar con línea de 3 o con línea de 4? Muchachos, me tengo que ir a mi casa. Me tapó el agua. Entonces, yo soy muy respetuoso, pero de la misma manera que yo no me puedo meter allá, sí podemos hablar, porque de fútbol podemos hablar, podemos discutir, pero las decisiones las tomo yo, y cada uno en su ámbito, de la misma manera que Osael tomará las decisiones avalado en su consejo directivo, y Claudio en todo lo que tiene que hacer en lo inherente a las juveniles y todo lo demás, en todo aspecto. Pero si yo me metería en el terreno de Claudio o me metería en otro terreno, ahí digo, vamos por el camino equivocado. Y yo digo que la única manera de crecer es que cada uno respete su ámbito y que tengamos el desafío de querer nivelarnos para arriba. A mí la dirigencia lo que me está demostrando es que quiere nivelarse para arriba, y para mí eso es algo muy satisfactorio. Y el desafío nuestro es nivelarnos para arriba, y los que estamos en deuda somos nosotros. El primero soy yo. Es bastante tedioso estar horas en un tranque para ir al trabajo y para regresar, debido pues a que se congestiona porque el corregimiento ha crecido. Tendremos un corregimiento diferente, beneficiaría demasiado, tendrías una mejor calidad de vida, tendríamos un mejor horario y ya el proyecto está aquí, de verdad que es una luz. Hemos estado esperando este proyecto hace buen tiempo. Unidos lo hacemos, Gobierno Nacional.